Gracias por la música, gracias por el momento y la participación de los hermanos también. Sí, disculpen, nos vino bien a mí, por lo menos la pausa, como para poder tomar tiempo, especialmente con las características de la presentación, que es un tópico un poco, yo diría, desafiante. Pero gracias que el Señor nos permite estar de nuevo reunidos, estudiando, considerando y analizando algunos de estos tópicos. El punto de la tarde es un tema sensible, diría yo, delicado dentro de la apologética cristiana en nuestra relación con la Iglesia Católica. En primer lugar, porque como adventistas del séptimo día, firmemente creemos en la Escritura. Estamos fundados en la Escritura. María, Madre del Señor Jesús, está en la Biblia. El relato y la narración bíblica en torno a María lo creemos a pie juntilla. No tenemos duda de lo que dice la Biblia en relación con María. María es la madre de Jesús. En la Biblia eso está claro. Y definitivamente tenemos entonces dificultades con una serie de títulos que han venido de ese entorno híbrido al que llamamos en un determinado momento entre paganismo y cristianismo, donde se habla de el Theotokos o la Madre de Dios. Eso es otra cosa. Y definitivamente sí, allí es donde subyacen nuestros problemas. El asunto de la asunción de María, que vamos a tocarlo en esta tarde, y que está en el libro que algunos de ustedes sabrán de recibir, cuán cristiano es el catolicismo, pero lo que vamos a tocar en esta parte de la presentación es fundamentalmente lo que dice la Iglesia Católica y también cuáles son o cuáles debieran ser nuestra aproximación apologética a este tema. Y cuando hablo de una condición o aproximación apologética, esto no quiere decir que reservemos u ocultemos absolutamente nada, sino que planteemos el tópico, pero basados en las Sagradas Escrituras. En el libro Credos Contemporáneos, al abordar el tema de María, dejo un espacio bastante sólido, diría, de una página quizás, como para ir dando una referencia fundamental al itinerario bibliográfico o biográfico, en este caso, de la persona de María en las Sagradas Escrituras, para que no haya ningún tipo de duda. Pero todo lo que dice la Biblia de María, eso lo debemos sostener. Ahora, pero eso, lo que dice el catecismo y la tradición, es allí donde se nos presentan algunos problemas. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica entra a definir la situación de María, la plantea en el cielo, la plantea con dones prácticamente comparativos o equivalentes a los del Señor Jesucristo, y allí es donde nosotros comenzamos a tener dificultades. También tenemos dificultades en ciertos sectores que tienen que ver en el plano ecuménico. No entendemos, algunos de nosotros, por lo que hemos estado en algunas reuniones que tienen que ver con teología a nivel internacional, cómo hay sectores cristianos, evangélicos, que dicen creer lo que dice la Biblia y estar en sintonía con aquellos que tienen adoración y culto a María, o adoración y culto, o aceptan a los santos. Y eso es lo que vamos a ir viendo dentro de esta presentación. Por lo tanto, en la presentación, quiero decirles que ustedes van a encontrarse con que va a haber algunas
afirmaciones como las que están aquí. Esto está basado en el catecismo de la Iglesia Católica. Usted se va a encontrar con que indica la página donde está en el catecismo de la versión hispana, pero al costado, si usted ve, hay un numeral e inmediatamente un número. Ese número es al cual usted tiene que hacer referencia, porque va a equivaler en todas las versiones católicas internacionales del catecismo. Es decir, si usted toma ese número, lo pone en italiano, va a decir exactamente eso, lo pone en inglés, va a decir exactamente eso, lo pone en francés, va a decir exactamente eso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aquí dice María salva, y entonces el catecismo dice, en efecto, con su ascensión a los cielos, María no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna, y por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con títulos como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. De hecho, los he puesto como están en el catecismo, los cito con respeto y prudencia, y recogiendo el guante de la pregunta es, ¿dónde la Biblia lo dice? Bueno, la Biblia en primer lugar a María la llama María, no la llama Santísima Virgen, no la llama la Virgen María, no la llama abogada, no la llama auxiliadora, no la llama socorro y no dice que sea mediadora. Es bien claro, eso es el catecismo el que lo dice. Es decir, no tenemos ningún tipo de elemento que nos pueda asociar en relación con este aspecto. Ella dice aquí, en efecto, por su obediencia fue causa de la salvación propia y vean ustedes cuánto abarca esta declaración, de todo el género humano. Es muy desafiante el punto aquí. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos encontramos que, y en ningún otro, dice la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 12, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo sí es el que provee la salvación, pero no María. María, fuente de santidad, lo presenta el catecismo. De la Iglesia aprende el ejemplo de santidad, reconoce que la bienaventurada Virgen María, la figura y la fuente de esta santidad. Ahora, la palabra bienaventurado, makarios en griego, tenemos que tener cuidado, porque el ángel en la anunciación encontramos que utiliza alguna terminología parecida a esa. Y tenemos que manejar el qué y el qué no es aquí, pero definitivamente fuente de santidad, tenemos cierta dificultad allí. La única fuente de santidad es nuestro Señor. Y quiero decirles que cuando nuestra iglesia ha debatido enormemente los aspectos teológicos en relación con este aspecto de santidad, perfección y perfeccionismo. Y quiero compartirles rapidito este aspecto. Cuando vamos a la Sagrada Escritura, es bien clara desde mi punto de vista que si bien el apóstol Pablo, con cortesía cristiana, llama y dice en sus cartas a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están aquí. Y es correcto, pero no, los santos que están aquí no significa que estaban pegaditos contra la pared. Es decir, el concepto de la santidad es una santidad dinámica, que es perfección, que es santidad en la Biblia. Cuando vamos a algunas de las figuras, por ejemplo, del Antiguo Testamento, el caso de Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y les pregunto, rápido, ¿quién es santo, Enoc o Dios? Ahora, si Enoc
camina perfectamente con el ser que es santo, ese es el sentido que en la Biblia tiene el concepto de santidad. Caminar con Dios. Por eso cada mañana, cada día, cada momento de nuestra vida, cada despertar, debiera ser una explosión de oración y de agradecimiento, porque es un milagro que nosotros estemos vivos. En esta pandemia, ¿cuántos cerraron sus ojos para nunca más abrirlos? Y nosotros estamos aquí, estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios y estamos comenzando a visualizar la experiencia de un nuevo caminar con el Señor. Y caminar con el Señor es caminar con aquel que es santo. Nosotros no somos santos, pero Él que es santo es el que nos santifica. Nosotros no somos perfectos, pero si caminamos perfectamente con el que es perfecto, su perfección nos perfecciona. Y ese es el sentido que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. La iglesia invade un territorio en el cual, y lo toma cautivo para colmo a ese territorio, y diciendo que María es mediadora. La mediación no pertenece a María, pero allí el catecismo lo pone. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. La Biblia dice claramente, dice Primera Epístola Universal de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, ¿a quién menciona? Jesucristo. Él es nuestro abogado. Abogado tenemos, Jesús. Jesús es el único abogado. Y allí Hebreos capítulo 9, versículos 15 y 24, nos dice, por eso es mediador de un nuevo pacto. En ningún momento la Biblia dice que María es mediadora. Ojo, entendamos algo. No estoy denostando a María. Estoy diciendo lo que no es María y lo que sí es el mediador bíblico. En la Biblia, María no es mediadora. ¿Estamos de acuerdo? El mediador es nuestro Señor Jesucristo. María, dice el catecismo, recibe oraciones. Bueno, obviamente aquí tenemos un salto grande de un abismo que se ha extendido y que tiene que ver con el concepto de la inmortalidad del alma. Porque definitivamente para que ella pudiera recibir oraciones tendría que estar viva. María murió y aquí la Iglesia Católica dice que hay oraciones a María y que ella es receptora de oraciones. Y quienes han sido o hemos sido católicos, conocemos el credo apostólico, conocemos el Padre Nuestro y conocemos el Ave María. Y el Ave María, usted puede buscarlo en toda la Biblia, y en la Biblia no está. No está. Esa oración no está. Es decir, acá nos encontramos con que se ha hecho un entretejimiento de elementos que vienen de círculos paganos, de tradiciones humanas, que han elaborado en relación con María, Madre de Misericordia, bienaventurada, etc., a punto del catecismo tener, y vean ustedes la cita en letra un poquito más chica, al decir, en tu parto has conservado la virginidad. Es decir, hay excesos en lo que hoy habíamos llamado esa mezcla de hibridización de elementos, magia, espiritismo, etc. Nosotros encontramos que aparecen aquí. Esta es una declaración muy importante que está en este libro de Stephen Benko, de paso.
Está en inglés, lo voy a leer en español, pero básicamente dice: el culto al Theotokos, aquella que lleva o que es portadora de Dios, o la madre de Dios, del cual habla o habló y votó el concilio de Éfeso en el 431, dice: esta reverencia por la maternidad y por la carga de infante es el principio básico, dice Benco, de la Mariología. Un principio, y aquí me duele un poco lo que dice Benco, porque dice el cristianismo en realidad no es el cristianismo, es el catolicismo más bien, lo hereda de sus antepasados paganos. Y quiero decirles que cuando usted esto lo trata en los círculos intelectuales y teológicos, definitivamente lo plantean de una manera absolutamente transparente. Es decir, esta es una concepción pagana incrustada dentro del catolicismo contemporáneo. Nuestras oraciones no deben estar dirigidas a María. Nuestras oraciones deben estar dirigidas a Dios y hechas en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento desconoce por completo el orar a María. ¿Reconoce la persona de María? Sí, pero no como objeto de oración. ¿Reconoce la persona de María en la relación con el Señor Jesucristo? Sí, por supuesto. Pero no para dejar de orar a Dios en nombre de Jesucristo y cambiarlo, permutarlo por oraciones a ella. Nunca van a encontrarse en el Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento, sería ya una barbaridad decirlo, pero no hay oraciones en la Biblia a María. La Iglesia Católica invade el círculo prácticamente del paganismo para llamarla Reina del Universo. Finalmente dice la Virgen Inmaculada, preserva libre de toda mancha de pecado original. Terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo. Ahora, quiero decirle, esto está en el catecismo. No lo podemos sacar y no intentamos sacarlo, intentamos mostrarlo para decirle a ustedes, esto carece de una demostración bíblica. El nombre, el título, la acción, el fundamento, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, y tomen nota de esto, en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, había una divinidad en la zona del Medio Oriente llamada la Reina del Cielo, que era reverenciada en el círculo pagano. Y no era María. Y tenía ese título, Reina del Cielo. Vean lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 7, el versículo 18. Y los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Capítulo 44, Jeremías también, versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Está acusándolos de eso aquí. Es decir, Reina del Cielo en este contexto es una divinidad pagana. Y este es un aspecto que vale la pena que nosotros a veces en nuestro testimonio y cuidadosamente lo entretejamos en los estudios bíblicos para demostrarles a los hermanos católicos que están errados en ese concepto, porque en realidad lo que está ocurriendo es que se está paganizando el cristianismo a través de este criterio. En la preparación de este documento, libro, Juan Cristiano es el catolicismo, encontré algunos elementos que puse, este está allí, y es la pregunta de un sacerdote a un obispo.
A veces cuando un pastor o un religioso tiene algún tipo de interrogante personal, lo dirige a su autoridad superior, y en el plano de un monje o un sacerdote, el centro de la autoridad regional es o la diócesis o el obispado local. Y el sacerdote se acerca al obispo y le pregunta: mi señor, ¿quién es el que nos ha salvado en la cruz? Responde el obispo: Jesucristo. ¿Y quién pagó mi deuda derramando su sangre, María o Jesús? Responde el obispo: Jesús. Y cuando Jesús y María vivieron en este mundo, ¿quién amó más al pecador, María o Jesús? Responde el obispo: Jesús. ¿Acudió algún pecador a María aquí en la tierra en busca de salvación? Responde el obispo: no. ¿Acudieron los pecadores a Jesús en busca de salvación? Claro, muchos. ¿Alguna vez Jesús les dijo: acudan a María, en ella hay salvación? Nunca, no. ¿Dijo Jesús: venid a mí todos? Sí. ¿Alguna vez dijo: no vengan más? Dice el obispo: no. ¿Quién tiene más poder para salvar? Jesús. Y desde el momento que Jesús llegó al cielo, ¿ha perdido su poder para salvar al pecador? Responde el obispo: no. ¿Delegó Jesús su poder salvador en María? No, nunca. Entonces, pregunta el sacerdote, ¿por qué no acudimos a Jesús y solo a Él? ¿Por qué acudimos a María siendo que en Jesús hay salvación y en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vale la pena que nosotros recordemos un detalle. ¿De dónde viene esto? Viene definidamente de un decreto pontificio o papal, porque no tenemos ni siquiera otro remedio que citar que en 1950, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, ejerciendo su poder de infalibilidad papal, estableció la doctrina de la asunción de María, es decir, que María llegó al cielo. Y el concepto asunción implica la idea de ser llevada al cielo. Es decir, la pone en el cielo la Iglesia a partir de la imposición de ese decreto papal. Se impone dentro de la Iglesia y entra en el catecismo, pero eso no es bíblico, no tiene fundamento en la Escritura. Básicamente Pío XII llega a decir: proclamamos y definimos como un dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios María, siempre virgen, cuando terminó el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Es decir, hermanos, quiero decirles algo. Ninguno de nosotros puede mandar a alguien al cielo. Somos seres humanos finitos. Y eso es lo que es un papa. No tiene ese poder. El único que puede redimirnos es nuestro Señor Jesucristo. Saben, a veces hablamos de redención, pero no tenemos el concepto nítido de redención. El concepto de Goel está bien trabajado en algunos libros muy, muy importantes, y también está establecido en la ley, básicamente. Y cuando usted va a la enciclopedia judaica y busca la terminología redención o go apóstrofe el, va a indagar en ese término. El goel es el pariente más cercano.
Y quiero decirles algo, es sumamente interesante este concepto de las leyes de solidaridad que existen en las Sagradas Escrituras. Y básicamente esto funcionaba del siguiente modo. Cuando había alguien que había caído en bancarrota financiera, en una situación extrema, el caso de Ruth y Noemí en el libro de Ruth, ustedes encuentran que son golpeadas por la desgracia absoluta, hasta que Noemí toma la decisión de volver a su tierra, le pide a sus nueras, luego de haber perdido ella a su esposo y también ellas a sus esposos respectivos, que regresen. Una regresa a Moab y la otra no. La otra le dice: no me pidas que te deje ni me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y es muy interesante, si ustedes analizan, hubo 3 veces que Noemí resistió. 3 veces es el término por el cual un judío debía rechazar una invitación, pero luego de la tercera tenía que aceptarla. Y allí la acepta. Y van juntas. Una mujer anciana, volviendo en casi desesperación, habían salido de la casa del pan, ese es el nombre de Belén, escuchando de que había ahora pan de nuevo en Belén, regresan a Belén. 80 kilómetros de caminata, idas y subidas, camino sinuoso. Y allí llegan finalmente buscando y esperando el ansiado Redentor. ¿Qué era el Redentor? El Redentor tenía varias funciones, 3, 4 que puedo señalar de buenas a primeras. Una, era el que habría de ser el representante legal por aquel que hubiera perdido sus derechos en su momento. Era aquel que habría de recoger y atender en su círculo a un familiar como el más cercano. Es decir, es una regla de solidaridad. Es una especie de temprano social security, a veces he dicho en algún círculo en Estados Unidos. Es un seguro social que está establecido en la ley y funcionaba por una ley de misericordia, de solidaridad, de compadecerse con aquel que no podía valerse por sí mismo. Y cuando Ruth tiene aquel encuentro a medianoche en el capítulo 3, evidentemente Booz conocía toda la historia, conocía no solamente la historia, conocía los detalles. Y le dice: no, espera, aquí yo no soy el pariente más cercano, hay alguien que es más cercano que yo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es muy interesante porque prácticamente en un versículo la palabra redención, el verbo, se conjuga en todos los niveles. Le voy a ofrecer a él que redima. Si él no redime, entonces redimiré yo. Pero ahora descansa. Y quiero decirles que a medianoche eso debe haber sido un tremendo bálsamo en medio de la incertidumbre que tenían. Porque eso significaba que podían recuperar todo lo que habían perdido. Y en medio de la condición en la cual estaban, a medianoche llegó la paz, el bálsamo. Porque si no había un redentor, había otro redentor. Y en el capítulo 4 nosotros nos encontramos con que hay una micro mención elaborada de cómo era el proceso, porque todo ocurre en la puerta de la ciudad, el intercambio de zapatos, tú fulano ven aquí, tú fulano ven acá. Y es interesante que todos aquellos que no tienen un papel importante en el libro de Ruth no tienen nombre, pero todos los que sí
tienen nombre, ocupan un papel importante en el libro. Y es muy importante porque tiene que ver con la genealogía. Tiene que ver con, vean ustedes, cuando van ustedes al último nombre que aparece en el libro, el último nombre es un nombre propio. David. Es decir, el libro anticipa que se llegaría al trono y a partir de David viene el Redentor. ¿Y qué es lo que hace el Redentor? Hace por aquel que nos necesita lo que Él no puede hacer por sí mismo. ¿Podemos usted y yo, por nuestra voluntad, llegar al cielo? El Redentor puede llevarnos. El Redentor se humanó por eso. Él vino a hacerse uno de nosotros para ser nuestro pariente más cercano. Y cuando Él les dice a los discípulos, cuando vean todas estas cosas que están ocurriendo, como señalamos en las señales de los tiempos, es que vuestra redención está cerca. Él está diciendo, Él va a redimir. Es paz en medio de la noche para nosotros. Es una tremenda paz que nos invade de saber que aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Él vendrá a hacerlo por nosotros. Hablemos corto de este tema de la comunión de los santos, pero lo voy a hacer tan corto, que voy a compartirlo a través de un diálogo entre un protestante y un católico. Obviamente no hay oraciones en la Biblia a los muertos. No hay. Pero alguna vez alguien estableció este diálogo y el protestante le pregunta al católico, ¿son los santos omnipresentes? Responde el católico, no, solo Dios es omnipresente. Y si no son omnipresentes, ¿cómo oyen las oraciones que se elevan de todo el mundo? Es sencillo, Dios las escucha y se las comunica a los santos. Pregunta, entonces, ¿quién intercede ante quién? ¿Quién es el mediador? Obviamente no hay respuesta. Por suerte no tengo el video este, es un video sumamente educativo. Es un video de un protestante contemporáneo que toma una imagen de María y va demostrando lo que un salmo dice. Y el salmo dice lo siguiente: los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, no ven. Orejas tienen, no oyen. Tienen narices, no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. No hablan con su boca. Y definitivamente lo que hace luego el predicador es hablarle a la imagen y decirle a la gente, pregúntenle algo, porque a mí no me dice nada. Le grito, no me escucha. La toco, ni se mueve. Y finalmente la rompen. Y quiero decirles, es muy duro verlo allí, pero no creo que sea el mejor argumento. Voy entrando en mi punto final. Si el pastor aquí, Guerra, no pone en acción hacia mi persona su apellido. Alguna vez cuando llevé al pastor Guerra y al pastor Jorge, que también estaba aquí, los vine a buscar desde Michigan, una hermana, cuando estaban juntos,
Jorge y Luis son buenos amigos, somos todos buenos amigos. Entonces me preguntó, pastor, dice la hermana, ¿usted los elige a los pastores por el apellido? Y le digo, ¿por qué? Porque uno, Jorge, es mata y el otro guerra. Y le digo, bueno, tienen apellidos muy contundentes, pero son los dos muy buenas personas. Así que si en alguna vez a Lucho no lo quieren más, Michigan va a tener lugar para él, vale la pena. Entramos en el punto final. ¿Es Jesús católico? ¿Fue Jesús católico? Porque en realidad cuando preguntamos el término el título del libro es ¿cuán cristiano es el catolicismo? ¿Sí? ¿Están preparados para ver este tema? ¿Les interesa? ¿Les interesa? Pero si lo empiezo no se vayan. Si no me hagan la guerra ni me maten, por favor. Yo puedo seguir. Si los hermanos pueden aguantar o aguantarme, yo no. Ok. En primer lugar, la Iglesia Católica estableció el domingo como día santo. Estamos de acuerdo. Es decir, no nosotros, la Iglesia Católica estoy diciendo. Y lo vimos en el catecismo y lo comprobamos, etc. Y el fiel debe asistir a misa. Afirma también que la Iglesia Católica, el catecismo lo dice, cambió la ley de Dios y reconoce el catecismo, el papado. Y el catecúmeno, el fiel seguidor católico, debe leer el catecismo. El catecismo y la Iglesia Católica sostienen y enseñan de la primera comunión. La Iglesia Católica enseña a orar a los santos, enseña a orar a los difuntos, enseña a evitar el purgatorio. No he hablado del purgatorio ni tampoco en el limbo, espero que algunos no se queden por allí, pero enseña a rezar el rosario, enseña a confesar los pecados a un sacerdote, y el sacerdote cuando termina la confesión le va a pronunciar las palabras latinas ego te ti absolvo, que significan te perdono. Enseña a que el fiel se haga la señal de la cruz. Y la señal de la cruz se ha popularizado tanto que esa persignación la vemos hasta en los campos de fuego de soccer, que algunos entran, tocan el césped y se auto-bendicen. En fin, es sumamente popular. Enseña a rezar el Ave María. Y es posible que algunos adventistas lo sepan hasta de memoria. Capaz que lo recen o lo conozcan mejor que Juan 3:16. De paso, esto no es chiste, ¿eh? Había llegado vuestro servidor a Medellín, Colombia, y estaba sentado en una escuela sabática. El acento paisa me atrapó, y el maestro de la escuela sabática a cada tanto paraba la escuela sabática para exclamar, pero pues Ave María. Y la miraba a mi señora, ¿dónde estamos? Entramos, esta es la iglesia, seguro que estamos. Es la iglesia correcta, ¿no es cierto? Ave María, pues. Ya cuando lo escuché en la Universidad Adventista de Colombia, ya dije, bueno, evidentemente esto es algo cultural. De todas maneras, cuando salí miré y decía instituto, en fin, adventista, todo. La Iglesia Católica enseña que María es mediadora, enseña de las procesiones y reliquias, impuso a los sacerdotes el voto del celibato.
No voy a entrar a comentar mucho eso, ustedes ya saben lo que es. Estableció el sistema de monasterios, estableció monjas y conventos. Enseña que cuando un sacerdote bendice el agua y le añade un poquito de sal, se transforma en agua bendita y que tiene ciertas propiedades. Tengan cuidado, sin embargo. Invita a dar indulgencias, instruye sobre el bautismo infantil y entonces llegamos al punto. ¿Fue Jesús católico? ¿Reconoció Jesús alguna de esas prácticas en su vida, en su ministerio? Jesús nació en Belén, Judea. Era judío. Es judío. De origen, de nacimiento en el mundo terrenal. Preexiste a su relación con Judea. Pero nació en la etapa terrenal o en la etapa de su encarnación en Belén, Judea. Siempre observó el sábado. Nunca Jesús observó un solo domingo. Sumen ustedes la cantidad de sábados que tiene cada año, multiplíquenlo por la cantidad de años en los cuales vivió y ustedes se van a encontrar con más de 1570 sábados observados por Jesús. Y hoy la iglesia contemporánea va a la iglesia en su nombre en domingo cuando él nunca fue. Jesús no cambió la ley. Nunca, no he pensado. No pensáis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Lo dice muy claramente. No instituyó el papado. La palabra papado nunca estuvo en la boca de Jesús. Ni en la boca de los apóstoles. No está en la Biblia. Jesús no supo nada de catecismo. Nunca. No hay, la palabra no existe para él. Jesús nunca habló de primera comunión. Ustedes no me están respondiendo, ¿eh? ¿Estoy bien? ¿Están seguros que Jesús nunca enseñó a orar a los santos? Nunca enseñó a orar a los difuntos. Nunca mencionó la palabra purgatorio. Tampoco está en la Biblia. Nunca habló del limbo, no se queden allí, por favor. No. La palabra tampoco está en la Biblia. La palabra limbo no está. Jesús nunca usó el rosario. Jesús nunca enseñó a confesar los pecados a un hombre. Jesús nunca dijo que un hombre puede perdonar pecados. Tampoco se hizo la señal de la cruz. Jesús no enseñó jamás el Ave María. Los apóstoles nunca oraron el Ave María y la iglesia cristiana primitiva jamás pronunció el Ave María. Jesús nunca llamó a María Madre de Dios. Los apóstoles tampoco, la iglesia tampoco. Jesús nunca enseñó a los discípulos a vestir diferente que los laicos. Jesús nunca oró en latín. Nunca recolectó fondos con el propósito de vender indulgencias o de hacer expedito su acceso al cielo. Jesús nunca escuchó el término Pontifex Maximum o Pontífice Máximo. Y tampoco lo abrevió para ponerlo frente a alguna iglesia o catedral como Pon Max. No hay tal cosa en la Biblia. Nunca ordenó sacerdotes. Nunca los ungió como sacerdotes. Nunca canonizó a un buen fiel cristiano, porque no hay canonización en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cuán católico fue Jesús? Jesús nunca enseñó que María fuera mediadora,
no enseñó de procesiones y reliquias, no impuso a los discípulos celibato, no enseñó sobre un sistema monástico, no instituyó monjas, conventos. Jesús no enseñó del agua bendita, no enseñó de indulgencias ni bautismo infantil. Jesús nunca supo de estas cosas. Y si Él no enseñó nada de esto, esto significa que en Él no hay nada de catolicismo. ¿Soy el único que piensa eso? ¿O ustedes están optando por una posición alternativa? Y si Jesús no refleja nada de lo que enseña el catolicismo, ¿por qué entonces hemos de considerar al catolicismo una religión cristiana? ¿Me siguen o se perdieron en alguna parte del camino? ¿O lo tengo que narrar todo de nuevo? No quiero, pero en síntesis, Jesús no fue católico. Eso es evidente. Por lo tanto, el catolicismo no es una religión cristiana. Debemos seguir a Cristo, hermanos. Debemos seguir al Señor Jesucristo. Nuestro nombre es un tremendo, poderoso nombre, porque fundamentalmente dice que creemos que Jesús viene y que mientras el Señor viene, nuestro nombre dice que observamos los mandamientos, especialmente enfatizando el día de sábado, el día que fue alterado por la iglesia, porque no convalidamos el cambio, porque estamos con Jesús, que dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplir. Cuando alguna vez me preguntaron cuál era mi religión, especialmente cuando llegué a Argentina, país católico mayoritariamente, un servidor llegando de Uruguay, me preguntaron nombre, apellido, esto, aquello, etcétera, y lo que nunca me habían preguntado, religión. Entonces digo, adventista del séptimo día. La señora estaba escribiendo a máquina en ese tiempo y para. Y dice, ¿qué dijo? Adventista del séptimo día, dije más fuerte. ¿Y qué es eso? Y quiero decirles que ahí aprendí algo. A veces el nombre nuestro me resultaba largo, pero aprendí ahora que hay un tremendo testimonio dentro de nuestro nombre. Le dije, adventista porque creemos que Jesús viene pronto, y del séptimo día porque observamos el sábado mientras aguardamos su venida. Somos adventistas del séptimo día, hermanos. Que Dios nos bendiga y que nos prepare para dar un testimonio poderoso de nuestra fe en este tiempo. Es mi deseo y oración. Gracias por estar con nosotros.